misericordias. Estamos delante de ti hoy y pedimos, Padre, que tú bendigas a quienes hoy se disponen a recibir tu santa palabra y que tu Espíritu Santo ministre sobre cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias por tus bondades, Señor. Te rogamos, Padre, que por favor alcances también hoy a aquellos que están en dolor, están en angustia, están en desesperación. Tú eres bueno, no hay nadie como tú, Señor. Por eso, Padre, cobíjanos en ti, Señor. Arrópanos con tu bendita presencia y que nunca falte, Señor mío, tu palabra en nuestro corazón. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Toma ese lugar, por favor, y vamos a ir a la palabra del Señor. Y el tema de hoy, la maternidad, iniciativa de Dios para salvación. ¿Lo puede repetir, por favor? Iniciativa de Dios para salvación. La Biblia dice que tener hijos es una bendición. Sin embargo, cuando pensamos en ellos, nos lleva también a una gran responsabilidad de parte de los padres. Nosotros somos conscientes de embarazos y experiencias de personas que tuvieron sus hijos, quizás algunos no con una dicha final, sino desafortunadamente con una tragedia. Y qué decir cuando a veces también hay malas decisiones y no dan esta bendición para el núcleo del hogar. Pero la palabra del Señor comienza diciendo en el Salmo 127, el versículo 3 al 5, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Versículo 4, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El tema de hoy tiene mucho que ver con quizás que en nuestra vida consideremos experiencias, pero también pensando en aquellos recursos y sobre todo en aquellos que están formando un hogar. En verdad nosotros hemos vivido y hemos pasado experiencias, pero hoy en día también considerar que hay decisiones que se han tomado, pero no conscientes de una realidad de qué es tener un hijo y qué es tener una hija. Podríamos decir que en la antigüedad hubo madres abnegadas, con sus mejores habilidades, dieron lo mejor a sus hijos en la crianza, pero hoy este concepto ha sido muy desplazado, ha ido a otras estancias, y ya la maternidad, por ejemplo, hoy ya no se ve como una tarea de algo de disposición para criar a los hijos, sino más bien denota una carga, denota un obstáculo, denota una aptitud donde los hijos ya no son parte de una familia que se forma, sino más bien como un obstáculo para el desarrollo de la mujer e incluso también hasta para el hombre. Y si queremos llegar a tomar estas referencias como tal, no es sino escuchar los conceptos de hoy en día de una mamá moderna, un papá moderno, donde solo es escucharlos, qué ellos están pensando, y donde las prioridades no descansan en los hijos. Cuando estoy hablando de la maternidad como iniciativa de Dios, quiero tocar aspectos como el que el Señor dijo a través del libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3, versículo 1 al 3 de Hebreos, dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice la palabra,
En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando leemos estos textos debemos de pensar siempre que cada carta en la Biblia, recordemos que el apóstol Pablo escribió 13 cartas, pero la carta de los Hebreos es una carta tácita donde no se nombra al autor, pero sí se deja entrever que fue escrita como inspiración y donde la carta de los Hebreos es una gema donde al extraer ciertas perlas de ella encontramos que los judíos habían hecho argumentos más bien para denotar que el Salvador, pues sí, él había venido, pero no se le estaba dando el lugar que correspondía, y a los que estaban llegando a la fe cristiana, desafortunadamente ellos en lugar de aclarar dudas, era entrando en su defecto más en dudas y en oscurantismo respecto a la vida espiritual. Cuando nosotros sabemos, porque el punto central de hoy parte de una mujer llamada María, cuando ella, la Biblia dice que quedó embarazada, pero no por José, sino por una experiencia sobrenatural. Y estamos hablando aquí de algo muy importante. El Señor Jesús desde los cielos pensó y dijo, voy a usar a una mujer y ella va a quedar embarazada. Recordemos una cosa, una mujer cuando está embarazada está jugando un papel muy importante frente a ser ella mediadora de la vida, y en este caso la Virgen María estaba siendo mediadora a la revelación de primero del Hijo de Dios y segundo la experiencia de la maternidad. ¿Cuántos son mamás aquí? ¿Cuántas son mamás aquí que bueno, ustedes saben de qué estoy hablando? Que vivieron dos cosas importantes. Una, la relación de hijas y luego la relación de ser madres. Experimentaron de la teoría a la práctica. Pues aquí viene el texto en Lucas capítulo 1 versículo 26 al 38, donde dice la bendita palabra, al sexto mes, Lucas 1, 26 al 38, vamos a leer la palabra, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, dice la palabra. Estamos leyendo el versículo 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad llamada Nazaret, bueno, versículo 27. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esa? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora, dice la palabra, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. También dice la palabra, seguimos leyendo, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuándo dicen amén por esto? Vamos a dejar un momentico hasta allí.
Cuando hablamos de la maternidad, y quizás quisiera remitirme no tanto en la experiencia del milagro de lo que el Señor hizo en la Virgen María, sino en lo que hoy está pasando en la juventud, en lo que hoy está ocurriendo a niveles donde las mujeres, frente a esta maternidad o relación que conocemos como quedar embarazadas, pensemos en algo: Dios siempre ha sido sensible frente a esta realidad cuando una mujer queda embarazada. Si le hablara yo de embarazos de mujeres y en las circunstancias que hoy en día conocemos, hay muchos, y muchas veces han llevado a tristes términos. ¿Por qué? Porque cuando se concibió y cuando se llevó a esa realidad, realmente las personas no estaban preparadas ni conscientes a lo que iba a venir. Sin embargo, el Señor, a través de su palabra, nos dice que Él es sensible a esa experiencia que una mujer tiene. El punto es que cuando hay una relación entre un hombre y una mujer y hay un embarazo, el punto es hasta dónde la mujer es consciente de esa realidad, independientemente cuando el hombre toma otra determinación. Porque muchas veces en las gestaciones, sí, es cierto, la mujer ha habido una experiencia de soledad, de tristeza, de dolor, aún hasta llevarle a términos que no corresponden, de tentar aún con su propia vida, sin saber lo que hay allá dentro de su vientre. Sin embargo, María, la Virgen, vive una experiencia, y esta experiencia de embarazo, ya lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 6, dice la palabra: y aconteció que estando ellos allí, Lucas 2, versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, dice el versículo 7 también, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Desde la experiencia de la Virgen María, sabemos que el Señor era rico y se hizo pobre, considerando una realidad, repito, en el contexto de hoy, donde no solamente la pobreza tiene que ver con algo físico, sino la pobreza espiritual, donde se están envolviendo muchas situaciones, pero desafortunadamente no se le da ese valor a lo que conocemos hoy cuando se vive una experiencia de gestación. Sin embargo, el Señor mismo, cuando trajo al Señor Jesús, lo permitió que se desarrollara en una mujer, y la mujer sencillamente tomó una determinación y decidió obedecerle, aún en medio de las críticas, aún en medio de actitudes que no correspondían, porque incluso algunos se atrevieron a decirle a María que el hijo que ella tenía era hijo de fornicación. No entendían esa parte sobrenatural. Hoy el mensaje tiene que ir apoyado en lo siguiente: ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros conocemos a personas que quizás tienen problemas y vivieron problemas y tienen dificultades frente al embarazo? Y que, repito, hoy la ley ha salido en defensa de muchas cosas, menos en que las cosas se den para la vida, sino por el contrario, acabar con ellas. Hoy no hay hospitales de salud, hoy hay hospitales de muerte. ¿Por qué? Porque se escoge mejor la solución más rápida. ¿Sabe cuál es? El aborto. Adolescentes que terminan, que es la mejor salida, o un título que también se ha tomado como madres cabezas de hogar, y donde, decirlo de esta forma, mujeres que han sido afectadas y se sienten ellas que Dios las abandonó. Pues permítame decirle, en la experiencia que la Virgen María tuvo, sí, ella experimentó dolores, ella experimentó límites, y sin embargo, en medio de ello, ¿sabe qué pasó? Ella descubrió también que al tener fe, nadie
nos exonera de que cuando comenzamos un proyecto de vida no vamos a librarnos de los problemas, porque ellos van a aparecer, ellos van a llegar, vamos a tener que enfrentarlos. Aquí hay una cosa importante sobre nuestra vida espiritual. Cuando enfrentamos los problemas y cuando enfrentamos situaciones de los que hoy estamos compartiendo, podemos tomar una decisión: o nos dejamos ser derrotados por ellos, o desarrollamos frente a ellos una responsabilidad. ¿Cómo responder a eso? Recuerdo tanto que cuando era niño, o tenía más o menos 12 años, le pregunté a una persona adulta qué era abortar. Y entonces ella se quedó mirándome y me dijo: hágame un favor, vaya, tráigame el cuchillo más grande de la cocina. Y ella estaba cuidando un bebé. Y yo fui, pues estaba preguntándole algo, pero ella me dijo: vaya, traiga el cuchillo más grande de la cocina. Y cuando yo voy, se lo traigo y se lo doy. Y ella me dice: ¿qué tal si cogemos este bebé y lo cortamos en pedacitos? Inmediatamente, pues claro, mi reacción fue: no, pues ¿cómo se le ocurre? Dice, y entonces ella me dijo: eso es el aborto. Quizás en medio de nosotros ya hemos pasado ciclos y etapas, pero ¿qué decir de las personas cuando necesitan una respuesta frente a esa realidad? Hoy, ni más faltaba, tenemos muchísimas respuestas y las encontramos rápido. Pero la pregunta es: ¿son las que corresponden? De nuestra parte podríamos decir: pues no es problema mío, lo puedo ignorar. O decir: hay situaciones que tenemos que manejar, necesitamos reconocer y aprender y crecer. En nuestra vida espiritual, cuidado con lo siguiente, porque de nosotros también depende hacia dónde nosotros estamos dirigiendo nuestra vida conforme a la palabra. Hemos aprendido, hemos crecido, pero también hay reacciones donde hemos abandonado de lo mejor de nosotros. Es decir, hasta dónde podemos caer en estados de resentimiento que hacen que los procesos de vida espiritual en nuestra vida sean sencillamente cortados. Y hasta ahí llegamos. Por eso la palabra del Señor, mire, lo dice de esta forma, y depende de nosotros lo que vayamos a elegir. Y el Señor le habló al profeta Jeremías y le dijo lo siguiente: Jeremías 15, versículo 19. Casi no salgo de este texto considerando lo que el Señor dice a través de la palabra. Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, ¿yo qué? Te restauraré. Quiero decir algo antes de seguir. Una niña embarazada, una mujer embarazada, que de pronto esté queriendo tomar una determinación que no corresponde, decirle que es importante considerar la palabra del Señor para que tome una determinación. Ahora, hay personas que han abortado y sufren, y hay consecuencias. Pero quizás hoy, a través de la enseñanza, decirle a esa persona que quizás está pasando por un momento difícil de un abandono o que haya quedado embarazada, decirle que hay una oportunidad en el Señor, mas no importa cuál sea la situación, Dios estará dispuesto a hacer lo que está diciendo en su bendita palabra. Él dice: si te convirtieres, y la palabra conversión significa pasar de esa sombra a ese lado claro de la palabra del Señor y tomar determinaciones. Dice la palabra: yo te restauraré. Jóvenes que han tomado iniciativa, y no me voy a cansar de reiterarlo, a los jóvenes decirles que cuando comienzan a cumplir sus años mozos, 16, 17, 18, empieza a haber una especie de anhelo por tener una novia, una amiga especial,
llegarse a las relaciones sexuales y no tener una prevención, y no tanto la prevención, sino no tener un cuidado sobre lo que se está haciendo y al riesgo que se está llevando. A los jóvenes, por lo regular, les digo a ellos, acostúmbrense a tener un buen amigo, una buena amiga, y si realmente están pensando en una relación, espérense, pero dense a conocer como amigos. No hagan lo que hace la sociedad como tal hoy en día. ¿Y qué hace la sociedad? La sociedad cambia todas las cosas siempre. Entonces a nosotros les decimos: sean buenos amigos, duren lo que más puedan como amigos. Y luego, si realmente hay un anhelo de cercanía, de noviazgo, pues tengan la relación de noviazgo y ya finalmente se pueden casar. Pero no hagan lo que hace, repito, la sociedad actual. ¿Qué hace? Se casan primero y luego son novios y luego al final son buenos amigos. No es así. En Dios no podemos siempre, repito, en esa soledad echar la culpa a Dios, sino considerar lo que la palabra bendita está diciendo. Y cuando se habla de que si te convirtieres, y conversión tiene que ver con estar bajo la sombra del Omnipotente, escuchando lo que la palabra del Señor dice. Y no decir después: mamá, tenías razón. No, eso ya no. Papá, en verdad, ya ahora sí entiendo por qué. Sino justo antes estar bajo la cobertura del Señor, y luego dice: yo te restauraré. Personas que quizás han perdido su hogar, o personas que quizás quedaron embarazadas, y el esposo o quien dijo que les amaba se largó, y sencillamente todo quedó así como en frustración, en acabose. Pero Dios en su bendita palabra dice: no, Él habla de una conversión a Él. ¿Para qué? Para restaurar. Y luego dice: y delante de mí estarás. Fíjense que el punto no es decir: listo, Señor, ya he hecho todas las cosas y no me ha funcionado nada. No se trata de una práctica de un día a otro, no, sino se trata de algo que se vuelva en la vida algo natural y algo habituado, de ir a estar delante del Señor. Y la Virgen María, en medio de un embarazo, algo diría: sí, es la historia bonita que siempre nos cuentan, pero miremos más a fondo la realidad que ella vivió, porque ella quedó sola, ella era joven, y también hubo un hombre que en desposorio estaba en una disposición de casarse, pero algo había pasado. Sin embargo, aquí el punto es: Dios se acordó de la humanidad, Dios usó una mujer, Dios toma la iniciativa, pero ve la maternidad como un milagro gestante que nosotros fuimos parte, que aunque no estuvimos ahí mirando lo que estaba pasando, pero fuimos parte. Y qué decir que ahora como esposos tuvimos el privilegio de ver a nuestra esposa embarazada y ver la bendición de un hijo y de una hija. Esto lo encontramos en la bendita palabra, donde el Señor dice: y si, escuche bien esto, mire, y si entre sacares lo precioso de lo vil, ¿en dónde? En nuestro corazón. En nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay mujeres que quedaron embarazadas y empezaron a decir: por culpa del embarazo, por culpa. Y ahí es donde no debemos colocar obstáculos o permitirse, tanto en el pensamiento como en el corazón, pensar que los hijos fueron un estorbo o un obstáculo. No, la Biblia dice que con propósito de Él los hijos llegaron, que no hay tal que, aunque en un momento dado de acaloramiento pasional tuvimos una relación y llegó el bebé y todo ello, hace que también en medio de todo eso Dios está ahí, porque Dios usó una mujer para ese bendito milagro llamado la maternidad, y que vino a través del Señor. Yo siempre me pregunto: Señor, ¿qué tal tú hubieras llegado de otra forma? Algunos están esperando a Dios de otra forma. Señor, si tú mueves, si se cae ese parlante o la batería comienza a tocarse sola, es que sé que estás ahí. Y no va a pasar eso. Señor, yo estoy leyendo la Biblia y si se voltean las hojas y pasa eso, entonces yo sé que eso no va a pasar. No tentemos a Dios en lo que Él ya ha puesto como evidencias, porque Dios ha puesto muchos argumentos, y entre ellos ha colocado a una mujer la maternidad y también el cuidado
que se debe a esa realidad. Y el Señor dice, y si entresacares lo precioso de lo vil, porque en medio de las soledades, y aún en medio de ciertas frustraciones, y aún en medio de ciertas cosas que entre comillas cortaron el proceso de un desarrollo a algo más, Dios nos llama a decir, no es así. Los que hemos llegado en manos del Señor, ahora todo lo que nosotros seamos parte, sencillamente Dios lo usa para bien, aún en medio de nuestras equivocaciones, aún en medio de algo que nosotros le hemos llamado fracaso. Dios no lo llama así. Él dice, si entresacares, es decir, ¿qué va a primar más en mi corazón? ¿Lo malo o lo bueno? ¿Qué más va a primar en mi vida? ¿Lo precioso o lo vil? Y lo vil es cuando entramos en un estado de venganza, en un estado de amargura, en un estado de resentimiento, en un estado de considerar que lo que me ha pasado ha sido fatal, y aunque nadie le entienda y a nadie le importa, y sin embargo muchas veces se avanzan esas cosas, siempre sin considerar que hay una palabra que dice en el versículo, el que estamos leyendo ahora, dice, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No está hablando de las personas de afuera, ni del malo, ni del pecador. Está hablando es de aquellas cosas que nos tienen también a nosotros cuando uno dice, yo no quiero perdonar, ¿y qué? Pues entonces resulta que el Señor dice, pues entonces yo tampoco te perdono, porque pues hay una ley que se llama alianza en el Señor, que Él dice, yo te bendigo si me obedeces, pero si no me obedeces, la maldición está presta. Fíjese que a veces nosotros también sentimos experiencias dolorosas y angustiosas. ¿Por qué? No tanto porque nos vaya mal en la vida o porque yo soy muy de malas, no, es más bien porque en nuestra vida hay tiempos que llegan y entonces algo sí sé, una cosa de parte de Dios, el tiempo no madura a nadie. Algunos dicen, no, yo cuando sea adulto, cuando yo tenga 20, cuando tenga 30, no, el tiempo no madura a nadie. ¿Sabe qué madura al hombre y a la mujer? Las responsabilidades. Si uno es responsable, eso lo madura a uno. Si uno aprende las cosas y sabe lo que hay que hacer, eso lo pone a uno también a madurar. Y una cosa Dios dice, cuando vienen las adversidades y cuando vienen ciertos desafíos, ellos nos van a enseñar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, estamos finalizando el año, algunos jóvenes, algunas señoritas terminaron su bachillerato, terminaron su universidad, tienen sus logros, va a haber una presentación, va a haber un cartón, y son éxitos, pero esos pasan rápido. Pero qué decir, cuando siempre estaremos nosotros llamados a ser enseñados por la adversidad. ¿Sabía usted que muchas veces Dios usa los problemas para enseñarnos a nosotros a marcarnos una dirección? Aunque uno diga, pero es que Señor, ¿por qué tiene que ser así? Porque hay un propósito y porque no se trata de mi voluntad, sino se trata de su santa voluntad sobre nuestra vida. En Proverbios capítulo 20, versículo 30, mejor lo dice la palabra así: los azotes que hieren son medicina para el malo. ¿Y qué más? Y el castigo purifica el corazón. ¿Cuántos quieren ser purificados aquí? No, en verdad le pregunto, ¿cuántos quieren ser purificados? Entonces miren lo que va a pasar, vamos a recibir cosas en nuestro corazón, no va a ser fácil. Es que me dijeron que ser cristiano era como ir por un paraíso y gozar. No, eso no es verdad. La vida espiritual es saber caminar en medio de un campo minado donde en cualquier momento puede pasar algo. Pero los que estamos en Dios sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿A quiénes? A los que amamos a Dios. Por eso cuando en nuestro corazón lleguen algunas circunstancias, usted no diga, pero ¿cómo así otra vez? ¿Por qué a mí? No, más bien permita que cuando lleguen esos momentos diga, Señor, aquí está mi corazón, examina mi vida, Señor, y ayúdame, por favor. Hay un dicho que para conocer a un cristiano es muy parecido a una bolsita aromática.
¿Sabe por qué? Porque si usted quiere conocer el sabor de la bolsita aromática, que hay que hacer, meterlo dentro de agua caliente. Y también así, cuando se mete entre agua caliente la aromática, también se sabe lo que hay dentro de ella. ¿Si es así o no es así? Por eso Dios nos toma cual bolsita aromática y nos sumerge para mostrarnos realmente qué somos en Él. Por eso Santiago el apóstol dijo: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Es todo un proceso, no es un fenómeno. Nosotros no somos cristianos fenómenos, mis amados. Nosotros no nos salimos de una realidad que estamos viviendo, por el contrario, somos conscientes de lo que está pasando, pero estamos agarrados de la bendita mano de nuestro Dios. En el Salmo 119, versículo 71, dice la palabra del Señor así. Otra vez dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido, ¿qué? Humillado para que aprenda tus estatutos. Estoy haciendo un paralelo frente a la paternidad, a la maternidad de la Virgen María, a la realidad que hoy en nuestro país está, y también frente a la realidad que Dios nos coloca a nosotros como maduros en la fe. ¿Qué hacemos cuando ocurren tragedias o situaciones y donde también depende de nosotros en qué vamos a hacer? ¿Vamos a proteger o vamos a ignorar el asunto? No sé a cuántos de ustedes alguien le haya dicho: X persona está embarazada, van a tomar cierta determinación. ¿Y qué nosotros vamos a reaccionar o qué nosotros vamos a hacer? Lo que yo sí sé es que cuando una persona se siente desprotegida, se le habla de la palabra del Señor, entonces esta persona puede pensar y decir: realmente, aunque haya una adversidad, en las manos de Dios ella puede ser transformada y se puede recibir una bendición. Cuando les comento esto es porque sé que a nuestra labor espiritual que hemos compartido entre las prisiones, las personas cuando han tenido el acercamiento entre esposo y esposa, por muchísimas situaciones, una mujer quedó entre 4 y 5 veces embarazada. Siempre la mejor salida era el aborto. Un día recuerdo tanto que me preguntaron acerca de la situación que estaban viviendo, y cuando ellos dijeron, bueno, ya habían tomado la determinación de abortar, y sin embargo me buscaron y hablaron conmigo, y yo les dije que ni se les ocurriera lo que estaba pensando respecto a lo que estaban haciendo, porque ya venían, repito, 3 y 4 veces en abortos. Y cuando luego me dijeron, mi esposa está embarazada, le dije, no señor, hay que cambiar el chip. En medio de todo eso Dios se puede glorificar. Y sabe, ellos entonces decidieron no abortar. Pasaron más o menos 2 años, y un día tuve la linda sorpresa de que esta pareja incluso estuvo en medio de nosotros, nos visitó, y luego me dijeron, él es la bendición que hoy tenemos, por una determinación, repito, distinta. Quiero invitarle a que piense hoy, por favor, porque el punto es, Dios está trabajando en la vida, así aún no lo entendamos o lo entendamos, Dios está trabajando en nuestra vida. Dios está obrando en nuestra vida, y repito, aunque no lo reconozcamos o no lo entendamos, sin embargo Dios dice que todo lo que Él hace y usa para nosotros, siempre lo hace con propósito y siempre lo hace para nuestro provecho. De hecho, el mismo Señor Jesús habló y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas,
Dios se ha revelado y se reveló a la humanidad, y Él respeta la libertad y Él respeta nuestro libre albedrío, pero Él se da a conocer a través de experiencias agradables, no agradables, maduras, no maduras, pero sobre todo siempre ha dejado un legado, y es cuando ha levantado a la que nosotros conocemos como la mamá de la casa. Aquella mujer que, repito, abrió su corazón, hizo apertura a Dios también y amó al Señor y dio un ejemplo. En la Virgen María encontramos un ejemplo no solamente de una teoría, sino una vivencia de práctica, porque según la bendita palabra del Señor dice que luego María se casó con José y ellos tuvieron hijos e hijas. No solamente fue un solo hijo sobrenatural de nuestro Señor y nuestro Salvador, sino que también tuvo hermanos y hermanas. Algo que me impacta mucho frente al embarazo de María es que en medio de lo que pasó hubo un diálogo con Dios el Creador, y la Biblia lo dice cuando ella dice: hágase conmigo según tu voluntad. Y luego dice: he aquí a tu sierva. En los momentos de la experiencia espiritual y en los momentos, de la experiencia de maternidad, podemos ver algo: la grandeza de Dios cuando sabemos lo que se está gestando dentro de un vientre, en este caso una nueva vida, y lo cual la invitación es: si usted escucha de alguien que dice estoy embarazada, pero ya encontré la solución llamada aborto, que usted sea una persona que esté allí para decir no me parece, porque la palabra del Señor nos dice otra cosa, y sobre todo María, la Virgen, experimentó la grandeza de ser mamá. Hoy en día hay mujeres que no pueden tener hijos y anhelan tener hijos, y hay mamás que tienen un bebé o están embarazadas y no quieren. Es una cosa incoherente, pero cuando estamos en las benditas manos del Señor, recordemos algo: este es un contexto crucial de vida donde la maternidad está comprobada a favor del hombre y de la mujer, y donde descubrimos que Dios se hizo humano, Dios se encarnó en la Virgen María, y Él estuvo, la salvación de nuestra vida estuvo en el vientre de una mamá, y que ella valoró y que ella esperó, y que vimos hoy en día un resultado especial llamada la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un nacimiento, mis amados. Hubo un nacimiento donde el Hijo de Dios estuvo, repito, en el vientre de María la Virgen. Y en Lucas 2, versículo 7, dice la palabra del Señor: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Cuando dice primogénito fue porque es el primero, pero luego hubo otros, igual como nosotros. El Señor, nuestro Padre, dice: Jesucristo, Hijo unigénito. Pero después de que murió y resucitó, también dice que Él es el primogénito de toda creación, lo cual nosotros entonces somos ¿qué? Hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida espiritual. Y cuando dice que a imagen y semejanza de Él, no se está tratando solamente de que tenemos dos ojos, una nariz, dos piernas, no, está hablando del sentido espiritual que está dentro de nuestra vida, porque el cambio de Dios comienza es por dentro de nosotros. Digan amén a través de la palabra del Señor. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en ellos en el mesón. Jesús nació, repito, en medio de la pobreza, pero no porque no tuviera recursos, sino porque nos quiere decir a nosotros: podremos estar en la situación más débil y más baja, pero Dios nos puede fortalecer y levantarnos aún en medio de donde estemos. Cosas específicas lindas que he visto en manos de una mujer, que si ella se queda con 4, 5, 6 hijos, conocí una que tenía más de 8, 9 hijos y levantó a sus hijos, pero denle esos hijos al hombre, ¿qué hace él? Los reparte, mamá, hermana, tía, abuela, sobrina, y él todo orondo todavía se siente soltero. Dios mío. Pero en cambio en manos de una mujer, ¿ella qué hace?
Se pone todo y levanta en temor a su familia. ¿Por qué? Porque a Dios le plació ver en ella no una actitud de limitación, sino una mujer que apela. El mismo ángel cuando dice: María, eres llena de gracia, mujer de Dios, valora lo que Dios ha puesto en tu corazón. Levántate con esa fortaleza en Él y créale al Señor, llena de gracia. Ella, María, estuvo como portadora de una iniciativa que vino ¿de quién? De Dios. De Dios. De Dios para nosotros. Y quiero finalizar en el versículo 38 de Lucas 1. Dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hay cosas, escuche bien esto, a veces no sé si usted se ha encontrado hablando solo o sola. Y de pronto uno dice: pero no tengo respuestas. Sí, es cierto. Pero sabe, en medio de esas van y vienen y preguntas, Dios sabrá darnos la mejor elección. Y cuando coloca aquí que hubo un ángel, fue porque en lo sobrenatural, nosotros no sabemos cómo nacen los huesos en el vientre. Nosotros no sabemos cómo un corazón se está formando dentro. Es la gestación milagrosa más poderosa que Dios puede hacer. Por eso cuando nosotros hemos creído en esa bendición y manifestación, permitamos también al Señor decir: Señor, ayúdame a mi fe. No puedo ponerle pies o ojos a mi fe, Dios mío, pero ayúdame. Aquí estoy como tu hijo, como tu hija. No sé cómo hacerlo, Padre, pero tú me puedes enseñar. Tú me puedes ayudar. Tú no me vas a dejar de lado. De hecho, la premisa hoy es que Dios dejó un modelo. ¿Y sabe cómo se llama? La Virgen María. Ella dejó un modelo. El modelo está ahí. Ella pudo, ella salió. Y Dios le dio un modelo. Y ahora también otra vez Dios manifiesta su poder diciendo: podemos levantarnos, podemos hacerlo y podemos reconocer la grandeza de Dios, pero también Dios reconoce la grandeza de aquellos que se someten a su santa voluntad. Pongámonos en pie, por favor, vamos a orar. Damos gracias a Dios por su palabra. Qué importante es valorar la maternidad como misión excelente asumida por una mujer. Desafortunadamente, hombres que quizás no la valoran. Sin embargo, para la mujer decirle: asuma ese valor, pero lo que fue del pasado ya se quedó allá. Dios no va a señalar cosas ni va a decirnos cosas para dañarnos. No, Él es bueno, Él es misericordioso. Y por eso hoy es importante afrontar la forma presente, esa realidad presente que está pasando hoy con mi vida, que está pasando con mis hijos. ¿Cómo veo yo a mis hijos? Si algo me parte el corazón, un día una mamá le dijo a su hijo: no me diga mamá delante de los demás, llámeme por mi nombre. Dios mío, ¿hasta dónde podemos vivir un presente? Pero si reconocemos también delante del Señor nuestros problemas y decirle: Señor, tengo un problema, ¿me puedes ayudar a aprender y a crecer? No adopte argumentos tratando de enfatizar que es que primero va la carrera o primero va el trabajo, porque ahí es una equivocación. Todo en la vida tiene un orden. ¿Qué hacen los padres? Los padres invierten de lo mejor a los hijos, ¿o no? Le damos de lo mejor. De lo mejor, lo que haya, le damos de lo mejor. No nos importa lo demás, a los hijos le damos de lo mejor y sigámoslo haciendo hasta el final, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Hacer lo mejor para ellos, bendecirlos, honrarlos. Si llegaron sus criaturitos, los nietos, pues sencillamente ¿qué hay que hacer? Bendecirlos, ayudarlos y no enfatizar, repito, que estamos por encima de. Hay roles que no podemos ignorar. Si hoy tú tienes un rol de padre, tienes un rol de mamá, hagamos ese mejor rol. ¿Para quién? Para nuestros hijos. Y que ellos luego dirán: mi papá me dijo, mi mamá me dijo
Aprendí algo y nunca se me va a olvidar, y eso lo tendré presente en toda mi vida, pues eso es la mejor herencia que podemos dejar. Unos hábitos sanos, no una actitud de corazón. Hoy les invito a algo, mire, perdónenme que me estoy extendiendo en el tiempo, pero mire esto. Podemos ser cristianos estériles, o podemos ser cristianos fecundos, declarando la palabra del Señor en nuestro corazón. Ya basta de lo que ha pasado en la familia, ahora verla de otra forma. Orar si es preciso, pedir a Dios por ello, pero ver la gestación de un cambio, porque aquí no solamente tiene que ver con una gestación maternal dentro, sino esa gestación espiritual donde Dios nos llama a que podamos cambiar las cosas. No caigamos en ese diseño de hoy. ¿Y cuál es el diseño de hoy? Corazones necios, siguiendo la corriente del mundo. Después, pero no, como hijos e hijas de Dios, descansar en la soberana voluntad de nuestro Dios, lo cual somos de Él, posesión de Él, somos de Él, somos sus hijos, somos sus hijas. No nos desgastemos en las perspectivas de hoy el mundo, descansemos en que somos sus hijos, y como hijos somos un regalo de Dios aquí. Es el propósito de Dios para nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy.